Ok, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. De parte de Coordinador Internacional del Instituto Panamericano de las Letras, Juan León Fallas, es un honor y un placer tener el día de hoy a un invitado muy especial con una gran formación académica y que se ha especializado en lo que es hacer cuentos de terror y otros géneros, ¿verdad? Muy, muy interesantes sus cuentos y pues obedecen también un poco a su formación profesional. Estamos hablando de amigo mexicano, Sergio Ortega Rodríguez, que radica en Estados Unidos. Voy a permitirme leer un poquito acerca de su biografía para presentarles al invitado hoy. Dice que su nombre es Sergio Ortega Rodríguez, nació en la Ciudad de México en 1969 en el convento de San Jerónimo, hoy Universidad de Claustro Sor Juana. Estudió primaria en la República de Indonesia, en Tacuba, Ciudad de México, la secundaria en el Justo Sierra, en Aposeo del Alto, Guanajuato. Cursó un semestre en el Colegio Bachilleres de Rosario. Una vez en los Estados Unidos estudió artes liberales en el Colegio Santa Mónica en California. De ahí se transfirió a la Universidad de California de Los Ángeles, UCLA, para estudiar sociología. Después asistió a la Universidad Estatal de California, donde estudió para ser maestro bilingüe de historia. Una vez que se graduó, se dedicó un año en cada una de las 7 materias de su interés. Español, historia de España, historia de la filosofía, lingüística, arte, sociología e historia de Latinoamérica en ese orden. Le fascina la lectura y un sinfín de temas, ya que siempre ha aprendido algo nuevo y lo ha reforzado y lo sigue aprendiendo. En el pasado hizo varios escritos, ¿verdad? Contribuyó a la revista Cultura y ahora desaparecía. También ha tenido varios proyectos de escritura, entre ellos un libro que analiza a la población indocumentada de los Estados Unidos y otro sobre el ateísmo, así como una novela inédita. El género preferido para escribir es el cuento, le fascina su claridad y su brevedad. Lo veo como una ventana, una fotografía, dice él, un cuadro de la vida de un personaje. Ortega y Gasset dijo, la claridad es la cortesía del filósofo. Bajo su tutela se adhiere. Dice que se siente muy orgulloso de ser parte del proyecto comunitario del Club Cultural Internacional Techapa. Este es el invitado de día hoy, así que le damos unas palabritas para que él se presente con todos los amigos del Instituto Panamericano de las Letras, que está constituido más de 52 países. Para nosotros es un honor tener el invitado a don Sergio Ortega Rodríguez. Don Bueno, pues yo Sergio. mucho la invitación y también que pues que estén haciendo esto por todos nosotros, ¿no? Lo están haciendo por la cultura, que es algo abstracto, pero que todos le vemos la importancia, ¿no? Entonces les agradezco mucho la invitación. Y a su vez le quiero agradecer yo mucho a mis maestras y maestra Maciel Corona Santos, que es poeta mexicanoamericana. Ella me invitó a que empezara a escribir durante la pandemia, y también mi maestra de teatro, Miriam Timberlake, también me anima mucho. Escribe, es como puedes hacer que nazcan o que crezcan los personajes. Y también Anayeli Manzano Sánchez, profesora de Mercadotecnia en la Ciudad de México. Ella fue la que me dijo, hey, deberías de escribir lo que estás platicando, y me ha estado animando, ha estado editando
lo que escribo yo. Entonces, y pues también mucho al profesor Rafael Ceballos Ugarte, que es uno de los fundadores del Club Cultural Internacional Tlaxcala de Guerrero, México, que él fue el que me invitó, me dijo, bueno, escribe algo, le gustó algo que escribí y le estoy mandando escritos a él todo el tiempo. Entonces, yo les agradezco mucho y pues a ustedes por la invitación también. Ok, muchísimas gracias, Tello. Eh, Básicamente, digamos, bueno, la idea hoy es que por las cuestiones técnicas y limitaciones de tiempo, pues nos hubiera gustado un poco hablar más acerca de tu biografía y de tu vida. Bueno, sabemos que tiene una biografía muy interesante, nos une también y nos apasiona la historia, porque ambos somos historiadores, igual que el compañero técnico, don José Hernández, también es historiador. Nosotros somos asesores de la materia de estudios sociales, de historia en nuestro país, y nos fascina pues la historia y también la filosofía. Yo también llevé algunos cursos de filosofía, tengo estudios en filosofía y en filología. Entonces, digamos, en eso y también un poco de teología. Entonces, en eso somos afines en las temáticas y creo que, digamos, esas cosas también nos unen, ¿verdad? Esas pasiones por las ciencias sociales que son tan fascinantes. Entonces, hay un cuento muy hermoso, ¿verdad? Bueno, hoy vos tenés la libertad de contar tus cuentos. Sí, sí me gustaría que tal vez, digamos, en un determinado momento nos contaras el cuento de, de que habla acerca del cerillo, ¿verdad? El cerillo Uh -huh. de muerto. Sí, eso es muy hermoso ese cuento y Sí. pues yo te dejo, digamos, en el sentido de que lo disfrutes la mayor cantidad de amigos el día de hoy, entonces para que puedan conocer tus relatos. Si quieres, nos dices el orden con que quieres iniciar y ahí posteriormente vas haciendo las narraciones de tus interesantes cuentos. Si quieres decir algunas palabras previas, pues también entras a Pues eso. me gustaría empezar a veces la gente me pregunta que de dónde me inspiro, ¿no? Y presente me inspiro en historia, filosofía, pero aquí escribí algo que me puse a pensar, dije, bueno, me gustaría leerles algo que escribí. Es curioso porque muchos autores lo han hecho, ¿no? Pero yo a veces voy al cementerio a ver, a pensar, ¿no? A inventarle una historia a alguna persona. Si me permiten, puedo leer lo que escribí aquí. Um, Me asomé por la reja de un cementerio cercano y la primera tumba que veo me habla. Me dice su nombre al forzar mi vista al verlo inscrito en la lápida, que es como una tarjeta de presentación o como el removerse el sombrero para presentarse conmigo. Me dijo su nombre y no atino a decirle el mío. Es obviamente una conversación unilateral y la verdad es que no puedo contestar. No es que tenga un nudo en la garganta, solo que es algo que nunca esperé me sucediera a mí. ¿Cómo se entabla una conversación de esa índole? Es, es una conversación que me tiene atado a su voz de susurro de viento, de nostalgia y de deseo, de recuerdo. Y eso que no se ha metido el sol. Son las 3 de la tarde y no hay motivo para asustarse. Al menos eso me digo un par de veces. La tumba no tiene voz como nosotros. Le llamo voz solo por llamarle de algún modo, pero es una sensación monótona que se comunica de manera peculiar. La tumba tiene un solo tono de voz y es difícil, diría yo, hasta imposible, el descifrar sus intenciones usando solo su tono de voz para medir o evaluar su contenido como lo hace uno al hablar con una persona o una mascota. Es muy diferente hablar con un objeto inanimado y lo es más aún, eh, que este le hable a uno. El hecho que no tiene rostro hace aún más difícil leer sus pensamientos e intenciones. Solo tengo esa voz para guiarme. Me armé de valor y antes de contestarle sin mover los labios, le dije que no la conozco, que le puedo traer a un familiar o algún conocido que haya tenido en vida, pero me lee la mente y me dice que la gente olvida más pronto que antes a sus muertos. Percibo una pausa que traduzco como nostalgia. Fue entonces que pensé que no hay nada que perder y solo para hacer plática le pregunté, ¿qué haces durante el día? E inmediatamente me sentí como un tonto por la pregunta y por hablarle de tú a alguien o será algo que conocí tan recientemente. No me contestó por varios segundos y me preguntó si tengo tiempo para ella. Me quedé con la impresión de que acostumbra a hacer una pregunta cuando quiere evitar contestar otra pregunta. Le contesto que sí, que tengo tiempo para hablar con ella. Se me ocurre que la tumba tiene todo el tiempo de este y del otro mundo, no como los que dicen que tienen tiempo
o que no tienen tiempo, sin siquiera saber lo que es el tiempo. Me siento incómodo y le digo que nunca tuve una plática así. Acostúmbrate, me contesta. Son las únicas pláticas que tendrás cuando fallezcas. Disfruta el timbre de tu voz y el de los demás ahora que puedes. Ya tendrás oportunidades de disfrutar las voces del silencio por una eternidad. Disfruta la voz de tus amigos y de tus enemigos, porque por muy desagradables que sean, hasta esas voces extrañarás, especialmente al principio. Es extraño, pero en lugar de sentir miedo, sentí paz. Una paz que nunca había experimentado. En ese momento llegó un viento sano y me di cuenta porque en el pasado lo veneraron, por qué en el pasado lo veneraron tanto. Aún así, no quería tener más que ver con esa tumba y decidí alejarme sin pensar palabra. Sentí la mirada de la tumba y me susurró: no eres cobarde, eres simplemente humano. Regresé y le dije: está bien, dime en qué te puedo servir. No mucha gente viene por aquí, me explicó, y los que llegan a venir no tienen oídos para escuchar. Así como yo soy ahora rara para ti, también tú eres raro entre nosotras. ¿Nosotras?, le pregunté. Sí, nosotras, las tumbas. Nos mantenemos juntas porque así nos acomodaron los seres humanos. ¿No se te hace curioso que no piensen que sus muertos pasarán la vida eternal entre otros muertos que les fueron anónimos en vida? Sonríe Sonreí y pensé que la tumba tenía toda la razón. Leyéndome el pensamiento nuevamente, añadió: pero aquí el espacio personal no existe. Todos somos una sola entidad uh, y sin uno no somos nada ni nadie. Es nuestra naturaleza la que nos guía y nos une. Tenemos una conexión por debajo de la tierra como la tienen los árboles. La tierra es nuestro medio de vida como el aire es el tuyo. Nosotros sabemos tu sentir porque ya lo vivimos. Disfrutamos del aire, del viento, al respirar, de ráfagas de viento, pero pero tú no sabrás nuestro sentir, por llamarlo de algún modo, sino hasta que te nos unas. Le pregunté que si era hombre o mujer. Soy ambas cosas y ninguna, me dice la muerte, pero soy solo muerte, un ente neutral que vive cuando alguien muere. Soy el otro yo que muchas personas temen. Entonces, ¿no viviste como yo ahora?, le pregunté. Me dice: no, una parte de mí vagó por todas las partes hasta que encuentro a su parte viva y la cortejo, la conquisto, la enamoro y me hago suya o suyo. Sin darme cuenta, había pasado hora y media hablando con la tumba. Vi a una señora de reojo y pensé que tal vez pensaría que yo estaba loco, pero se acercó y me dijo que también visitaba un familiar. No supe qué contestarle y la tumba se despidió de mí diciéndome: habla con ella, lo necesita más que yo. No olvides, visítanos nuevamente. Después de platicar con la señora por unos minutos, ella depositó unas flores en la tumba de su esposo. Me alejé pensativo mientras observaba otras tumbas. No les pregunté su nombre como lo hice con la primera, porque quise quedarme con el sabor de la lección de muerte que ella misma me dio. Ya habrá tiempo para escuchar sus historias y ponerle atención a sus lecciones de muerte, ya que ahora sé que todas las tumbas tienen una historia que contar, y si me las cuentan a mí, con todo gusto se las cuento a ustedes. Precioso, precioso ese relato y es muy real de que, bueno, las personas que hemos perdido seres queridos, ¿verdad? Eh, a veces, digamos, nos cuestionamos todo ese tipo de preguntas, ¿verdad? ¿Qué se sentirá la nada, ¿verdad? Y digamos, qué solitos que están los muertos, ¿verdad? Como dice una canción que popular, eh, y sobre la cuestión existencial. Precisamente, digamos, ayer que estaban enterrando a un amigo de mi misma edad, que murió repentinamente, yo me preguntaba, bueno, hace poco estuvimos compartiendo y ya hoy lo despedimos, de un ser que era todo, se pasa de un segundo a la nada. Entonces, gran parte de esa apreciación psicológica y filosófica, ontológica, nos viene a los recuerdos cada vez que nos toca cercano, ¿verdad? La muerte, la parte se manifiesta cercana, entonces nos hace reflexionar acerca del fenómeno de la muerte y sobre esas preguntas existenciales: ¿quiénes somos? ¿Qué somos y hacia dónde vamos? ¿Verdad? Que son las Sí, preguntas de la filosofía. sí, escribí algo sobre las sombras, algo así como una reflexión sobre las sombras, pero digo, por cuestiones de tiempo, me gustaría leer el libro que me pediste, digo, perdón, la historia que me pediste del último cigarro. No me gustaría que se acabe el tiempo y que no me diera la oportunidad de leértela. Y gracias, porque también tus palabras me ayudan mucho también a seguir inventando otras historias, ¿no? A repensar las historias también. El título es El último cigarrillo.
Empiezo. El hombre visitó a la curandera y adivina del pueblo y le pidió honestidad. Ella le dijo que moriría quemado, que se mantuviera lejos del fuego. Le dijo que el fuego lo acompañaría en su muerte como si fuera su mejor amigo. Incrédulo, él se rió y le dijo que no había manera que sucediera esto, que en toda su vida nunca había sabido de nadie que muriera quemado. Hasta le dijo que en el pueblo no había cuerpo de bomberos porque nunca había habido incendio alguno. Terminó diciéndole que las casas eran de ladrillo, que eso pasaba mucho antes que él naciera, cuando las casas eran de cartón, de leña o de madera. El hombre pronto olvidó la predicción de aquella mujer, pero el cerebro no olvida y cada vez que prendía un cigarro o veía el fuego se acordaba de la predicción recalcitrante de la divina. Cuando algún amigo le ofrecía lumbre, recordaba la parte que de te seguirá como si fuera tu mejor amigo y se acordaba de la voz tan directa y segura de la mujer. Le contó a su mejor amigo y él, bromeando, le dijo que lo mantendría seguro de cualquier fuego mientras le encendía un cigarrillo y luego encendía otro para él, como ya era costumbre. Los dos sonrieron, luego se carcajearon de lo improbable de la situación. Un día, a solas, mientras calentaban su comida antes de cenar, el hombre dijo, dirigiéndose al fuego, eres tan pequeñito, ¿qué me puedes hacer? No creyó necesario contarle a su mujer lo que le dijo la divina, porque su esposa tenía a la divina en muy alta estima. Sí, igual que la mayor parte del pueblo, porque también era partera y madrina de medio pueblo. Pasó el tiempo y el hombre pensó que nada de eso era verdad, que era pura autosugestión. El hombre enfermó en varias ocasiones y se recuperaba tarde o temprano. En cada ocasión estaba seguro que la mujer estaba equivocada, ya que hasta ahora todavía no había oído de nadie que muriera quemado. Además, las enfermedades que había tenido no tenían nada que ver con el fuego. Finalmente le contó lo de la predicción a su esposa e hijos y se quedó sorprendido que todos estuviesen de acuerdo con él. Sí, hasta su esposa, quien le dijo que los tiempos cambian, que personas como la divina desaparecerían muy pronto. Esto le ayudó al hombre a olvidar la predicción y un buen día el hombre murió y uno de sus últimos pensamientos fue que moriría tranquilo y no quemado. Su familia ahora comentaba que estaba segura que la mujer era una impostora, que todo el pueblo estaba en un error al creer tanto en ella como en sus supuestos poderes curativos y adivinatorios. Algunos de sus clientes y clientas hasta dejaron de pedirle ayuda o consejo. Ella permaneció callada y para muchos era prueba de que se había equivocado. Durante el funeral, todos se asombraron que el mejor amigo del finado no llegara porque siempre habían sido muy allegado a él. A su vez, esperaban que nada le hubiera pasado. Sería una tristeza que le hubiera sucedido una tragedia el mismo día que falleció su mejor amigo. Todos los presentes se fueron a dormir, uno por uno, exhaustos por el dolor y la desvelada. Los familiares acordaron que debían de descansar, que debían de dormir solo para recuperarse y seguir más tarde con el entierro. Fue así que el difunto se quedó solo. El amigo del difunto había decidido tomar hasta emborracharse cuando se enteró de la muerte de su amigo. El frío de la madrugada lo hizo reaccionar y recapacitar. Pensó que debería de despedir a su mejor amigo e inició el recorrido a la casa del difunto. Los siguientes sucesos ocurrieron a la vez y en solo unos segundos. Llegó su amigo a un borracho quien no vio a nadie, solo vio el ataúd en medio del cuarto. Esto hizo al amigo borracho sentirse seguro, ya que nadie le reprocharía, ni siquiera con la mirada, el no haber llegado antes. En el marco de la puerta encendió 2 cigarros y pensó que le hubiera gustado fumarse un último cigarro con su mejor amigo. Se llevó uno a la boca y el otro lo llevó prendido en dirección del ataúd, como ofreciéndoselo al cuerpo de su amigo. En ese preciso momento, el difunto abrió los ojos, sufría de una combinación de necrolepsia y catalepsia y revivió. Estaba entre confuso y asombrado de verse encerrado en una caja sellada. Al verlo con los ojos abiertos, el borracho se sobresaltó y soltó el cigarro que llevaba en la mano. Salió corriendo como alma que lleva el diablo, como cualquiera lo hubiera hecho. El último cigarro del difunto resucitado cayó sobre el ataúd como buscando sus labios y entró en la única ranura casi imperceptible que tenía el ataúd. Era el error del carpintero, quien había estado seguro que nadie podría llegar a notar ni por casualidad. Las llamas alcanzaron el forro del ataúd y, ansiosas por devorar tan finas telas, consumiéronlas como si tuviera hambre o voluntad propia. Luego acariciaron la madera, que empezó a gritar con su voz de humo, que a su vez buscó escape como lo hace el agua y empezó a asfixiar al resucitado, pero solo lo adormeció, privándolo de oxígeno y de fuerza para escapar. Aún estaba consciente cuando las llamas lo abrazaron en sus últimos instantes, como lo hace en vida un verdadero amigo. Y ese es el final, sí. Maravilloso se cuenta. Tiene toda la trama, un relato de misterio y nunca cae
la cuestión esta de mantenernos en vilo, qué va a pasar con el muerto y todo eso. Es Mm. fabuloso, fascinante, muy, muy brillante y genial es ese cuento. Yo, al menos a mí me fascina y las personas que la han compartido, pues todos me dicen que ese es un cuento maravilloso, ¿verdad? Entonces, Bueno, pues, te felicito en ese sentido, porque ese sí, cuento pues, está muy bien logrado. bueno, gracias. De hecho, empecé a pensar, dije, bueno, ¿cuándo fue, yo en mi vida personal, cuándo fue la primera vez que me fumé un cigarrillo? Porque yo empecé a fumar de muy pequeño, ¿no? En México, 5 o 6 años, no recuerdo, ¿no? Y los adultos le invitan a un cigarro. Entonces, no me acordaba. Y dije, bueno, voy a crear una historia donde alguien fume su último cigarrillo, ¿no? Bueno, te leo otro, este se llama Envidia. Y este se me ocurrió por una historia real que escuché en las noticias, pero después, así tengo por oportunidad, se las cuento. Envidia. Había una señora muy sociable, elegante y también tan vanidosa que siempre seguía lo que dictaba la última moda. En sus círculos sociales había tantos excéntricos que era difícil decir quién era normal y quién no lo era. Pero es precisamente allí donde nacen muchos gritos de la moda y esta señora decidió escoger una moda nueva con el motivo más apropiado que había encontrado, que era para huir del aburrimiento. Uno de sus conocidos compró un chango diciendo que le enseñaría a hablar con señas como tantas personas lo habían hecho. No sabía que los changos solo imitan los movimientos de las manos y los gestos de las personas sin entender lo que dicen. Una de sus conocidas compró un orangután con el propósito de enseñarle buenas maneras, aunque no hable, decía. Cuando la tercera persona llegada a ella compró otro primate, la señora decidió comprar una gorila. No había decidido todavía qué le enseñaría, pero decidió que la gorila sería más fácil de entrenar. Finalmente decidió entrenar a su gorila para que, como ella, siguiera los últimos gritos de la moda. Se imaginó caminando por una pasarela con su gorila modelando como frecuentemente lo hacía ella. La señora vanidosa se la pasaba mucho tiempo arreglándose, escogiendo sus vestidos y preparando comida nutritiva. Cada que hacía una de estas tres cosas, la gorila la veía con detenimiento. La señora asumió que la gorila estaba aprendiendo y exageraba sus movimientos como para que la gorila viera cómo se hacen las cosas. Pensó que podía dejar de exagerar los movimientos gradualmente hasta que fueran normales. Eso le gustaba mucho a ella porque satisfacía su vanidad de una manera distinta a la que acostumbraba. Un día llegó la señora y vio a su gorila con los labios pintados con su lápiz labial. Le causó tanta gracia que llamó a su amiga para que viniera a ver a la gorila. No quería que su amiga pensara que le mentía. Su amiga llegó, pero a ella no le causó mucha gracia el ver a la gorila pésimamente maquillada. En ese momento no le dio su opinión, pero pensaba que la gorila no debía aprender esas cosas. A la señora vanidosa no le importaba que la gorila la imitara. La imitación, pensó, es el más alto grado de admiración. Había oído esa expresión en algún lugar y fue así como continuó dejándose observar a propósito por la gorila. Otro día vio a la gorila ponerse un vestido de ella y aunque era uno de sus favoritos, le sonrió diciéndole, así no se pone, deja ayudarte. De todas maneras, reflexionó ella, el vestido está arruinado. Llamó a su amiga y vecina para contarle y tampoco le causó mucha gracia. En ese momento su amiga y vecina se propuso no ir a visitarla cuando su amiga le llamara, a, a, especialmente referente a la gorila. La mujer vanidosa seguía haciendo amistad con la gorila y aunque notó varios cambios radicales desde que la adquirió, veía todos esos cambios como positivos. La próxima vez que le habló a su amiga, le pidió que viniera a verla. Su amiga le dijo que no podía. Asumió estaba ocupada, pero empezó a sospechar que algo andaba mal cuando por tercera vez le dijo que no iría. Al enfrentarla, su amiga le dijo finalmente que la gorila no le daba confianza, que fuera cuidadosa. La mujer vanidosa se quedó con la idea de que su amiga le tenía envidia y empezó a dejarla de invitar y hasta de hablarle. No le pidió la llave extra de su casa por no romper el convenio de buenos vecinos. Un mes antes encontró a la gorila preparándose una comida como ella lo hacía. La señora sonrió satisfecha y pensó que pronto podría presumirle a sus amistades los logros obtenidos. Después de unos meses, su amiga y vecina oyó gritos espeluznantes que provenían de la casa de su ex mejor amiga. Usando las llaves que le dio en caso de emergencia, la vecina entró y vio a la gorila caminando en el centro de la sala como en pasarela, donde, donde acostumbraba a caminar su amiga. En una mano, la gorila llevaba el bolso de su ex amiga como modelándolo, mientras que con la otra mano detenía la cara de su ex amiga sobre su rostro como quien se pone un disfraz o una máscara. Tal vez a la gorila le gustaba tanto la cara de su dueña que ese día se la arrancó para ponérsela a ella, o tal vez se dio cuenta que nunca podía llegar a ser como su ama y decidió simplemente tomar lo que deseaba de ella. Cualquiera diría que la señora vanidosa había cumplido su cometido.
Muy hermoso el relato. Nos recuerda mucho los cuentos de Horacio Quiroga, ¿verdad? En esa cuestión con la gallina Goya y esas de cómo, digamos, las cosas adquieren un matiz diferente, ¿verdad? Y tienen unos. Ok, nuevamente continuamos con los relatos con nuestro invitado Sergio. Y Sergio, puedes continuar con tus otros relatos, Sergio. Sí, claro, le llamé castigo porque en una presente fue una plática de filosofía, ¿no? Que estábamos hablando de la pena de muerte, entonces lo leo. Este es más que nada una reflexión filosófica que tiene que ver con la muerte. Le puse castigo. No era la primera vez que debatían los abogados si era propicio aplicar la pena de muerte en el caso más reciente que les llegó a su oficina. Ya les eran rutinarios los argumentos que variaban desde encarcelar al acusado por varios años hasta el privarlo de la vida. A los abogados defensores les preocupaba el jurado porque un sondeo previo les decía que se inclinaban por evitar la pena de muerte, pero también que favorecían encarcelarlo de por vida. Y ellos querían evitar ambas alternativas. Querían le dieran 15 o 20 años con la opción de ser liberado antes. Los abogados acusadores tenían claro que querían la pena máxima. Desde su punto de vista, este era un caso ganado y querían entablar un precedente más a favor de la pena de muerte. Al, al reo parecía no importarle mucho la sentencia, pensando en que hay personas que piden la pena de muerte porque les es tan difícil vivir con la culpa a cuestas que prefieren morir. Los abogados le pidieron su opinión al acusado. En ese país la voluntad del acusado se toma en cuenta cuando se abre la opción de la pena capital. Ambas partes esperaban el acusado les hiciera su trabajo más fácil. Ambas partes sabían que el hombre era culpable y a ambas partes les dijo que se pusieran en su lugar. ¿Qué dirían ellos si tuvieran que decidir ese predicamento? Al final de la entrevista les dijo que le daba igual, así es que los abogados defensores y acusadores no tuvieron otra opción que prepararse para el juicio final. Ya habían explorado todas las opciones para evitar un juicio costoso, pero no les quedaba otra alternativa. El padre que confesaba al acusado y le daba apoyo moral había dicho que estaba en contra de la pena de muerte. El debate entre la ley y la religión, entre la razón y la fe es constante, pero la opinión religiosa no tiene cabida en una corte de justicia. Aún así hay preceptos que tienen bases religiosas y de una manera muy peculiar, ambas, la fe y la razón, participan en una decisión como esta. Esto se vio más claro cuando al leer la decisión del jurado, el juez mencionó que él veía la santidad de la vida como algo importante, pero que respetaba la decisión del jurado basada en las leyes terrenales. El jurado había decidido que el hombre merecía la pena de muerte y hasta él parecía estar de acuerdo porque, dada la oportunidad de decir algo, decidió no decir palabra. A los pocos meses murió electrocutado, pero ¿quién había ganado? Según las personas que han tenido experiencias de haber regresado después de la muerte, hay una luz que comparan con el final de un túnel, acompañado de un sentido de paz inigualable. Y la paz que sienten es tanta que nadie ha dicho, al menos hasta ahora, que siente el deseo o la necesidad de regresar a la vida. Es obviamente una experiencia y una sensación única que atrae más que las ganas de vivir. El condenado a muerte murió y lo primero que vio fue esa luz de la que hablan tanto las personas que tienen experiencias después de la muerte. Nos dicen que una luz llena al difunto de paz y nunca oímos percepciones alternas para personas buenas o malas. Tal parece que esa sensación de muerte es una experiencia universal. Las personas que tienen experiencias fuera de su cuerpo las describen de manera similar. Al parecer, eso del bien y el mal no es algo fijo. Hay áreas intermedias que tendemos a no explorar a fondo. Dicen que al morir ve uno a la persona que más quiso en vida y, y el condenado vio a su hermana, a quien había querido mucho y que había fallecido años antes. No percibió esta experiencia como un castigo, sino como una experiencia grata, de una forma muy peculiar y alejado de las leyes morales y judiciales.
El condenado a muerte sintió lo mismo que sabemos sienten las personas que tienen experiencias cerca de la muerte, que tienen experiencias espirituales profundas o que acaban de morir. El hombre dejó de sufrir las vicisitudes de la vida que todos conocemos. Los que siguieron sufriendo fueron su juez, sus acusadores, su jurado, que quedaron inmersos en ese mar de lágrimas que llamamos vida. Todos pensaron que el hombre perdió, pero había ganado esa sensación de libertad de sentirse uno con el universo. La vida puede llegar a ser un castigo injusto que se sufre tan solo por haber nacido. La vida tiene su propia condena, aunque no se haya hecho nada malo. Por ejemplo, varios miembros del jurado se sentían culpables porque descubrieron que no les habían dado información suficiente y ahora se sentían culpables por haber escogido la pena de muerte. La incertidumbre los acompañó el resto de sus vidas, como cuando una persona no está segura de si debió de practicarse un aborto y nunca deja de pensar si hizo lo correcto. Lo mismo le pasó a varios familiares a los familiares de ambos, de la víctima y del victimario, quienes vivieron el resto de sus vidas con pensamientos incómodos debido a los detalles no muy claros del juicio. Todos continuaron viviendo en ese mar de lágrimas. Ambas partes aún debatían ciertos detalles. Curiosamente, de todas las personas envueltas en el proceso legal, el condenado a muerte era el único que se sentía completamente libre. Abogados, familiares y amigos no contaban con que las leyes de la vida son tres: las leyes morales, las del hombre y las leyes universales. Es triste que asumamos que solo hay dos tipos de leyes cuando nos rigen las leyes universales. Sí, aunque las veamos como justas o injustas, han sido y serán las únicas leyes que nos juzgan al final. Es muy interesante, digamos, esa reflexión, cuento, porque nos permite abordar, digamos, temas, ¿verdad?, que son poco filosóficos, como la eutanasia, Sí, también lo que tiene que ver con los suicidas, ¿verdad?, que son sí, personas como nosotros que al determinar ellos en un nivel de conciencia muy personal entre el sufrimiento y el no sentir nada, a veces prefieren el no sentir nada para evadir el dolor que sienten, y cómo eso los orilla psicológicamente pues a dejar cartas y todo eso a los familiares, de que es tanto el dolor existencial que sienten que prefieren, digamos, acabar con todo para no sentir el dolor que arrastran en su vida. Entonces, esos son temas muy interesantes, muy polémicos, digamos, vos como psicólogo, sociólogo y historiador, ujú, y teólogo, tomás en cuenta, digamos, a la hora de hacer ese tipo de abordajes a nivel literario, ¿verdad? Muy sí. interesante. Sí, esta historia se me ocurrió presente porque tuvimos una plática. Pertenezco a varios grupos acá de filosofía, de lectura, de escritura, y estamos hablando de la pena de muerte, ¿no? Pero se me ocurrió, ¿verdad? Que había yo leído noticias y libros acerca de presente del suicidio, y muchas personas que no pueden cargar con la pena o sea, con la culpa más bien de haber matado a alguien, ellos mismos se suicidan. Entonces, ahí fue donde se me ocurrió, ¿no? Dije, bueno, una persona buena que tal vez hizo o sea, mató a alguien sin querer, ¿no? No todos los asesinatos son premeditados y planeados, ¿no? Y creo que hay, o sea, por eso la ley hace diferencias entre unos y otros. Bueno, tengo otra historia, esta la titulé Hotel. Esta historia tengo años diciéndosela a mis alumnos, no se les gusta mucho. Cada año les invento historias, y esta la reescribí recientemente, ¿no? Pero esas siempre se las digo. Bueno, empiezo, es el hotel. Un hombre llegó a un pueblo con sus maletas y buscó quién lo llevara al hotel local. Era el único edificio, y como el hotel estaba situado en la cima del monte más alto, podía verse a la distancia. Sobresalía aún más porque se veía desde cualquier lugar del pueblo y sus áreas aledañas. Pero el viajero se asombró de que nadie estaba dispuesto a llevarlo hasta allá, siendo un lugar tan prominente. Nadie le daba motivo alguno, parecía ser uno de esos tantos secretos a voces, pero el viajero parecía no entender ese lenguaje. Una señora le dijo que nadie se atrevía a ir ahí desde que ella se acordaba, pero no le dio más información. Varias personas le dijeron que el hotel ya estaba allí desde antes que se fundara el pueblo. Un anciano le dijo que si no tenía familiares con quien quedarse, sería mejor que se fuera, porque aunque él o alguien más quisiera ayudarle, no podría. Escucha el consejo sabio de los viejos, le dijo el anciano con una convicción que impresionó al viajero. Aún así, el hombre creyó que la gente del pueblo era supersticiosa y prefirió no darle importancia a ese suceso. Además, venía tan cansado del viaje que sentía más la necesidad de descansar.
Cuando al final convenció a uno de los carreteros que lo llevara, este le puso dos condiciones: que le pagara por adelantado y que lo dejaría en las faldas del monte. Una vez allá, tan pronto como el viajero bajó de la carreta, el hombre salió como alma que lleva el diablo de regreso al pueblo. Así es que el viajero terminó caminando por más de una hora, era de su vida, y llevaba cargando sus maletas. Llegó por la tarde y notó que solo había un cuarto en el tercer piso alumbrado por una lámpara de aceite. Se le hizo raro, pero pensó que al menos había alguien que lo recibiría. Debe de ser la habitación del encargado, concluyó. Una vez que llegó al frente del hotel, notó que no había nadie recibiéndolo. Se extrañó, pero asumió que en ese lugar tan alejado no había muchos clientes, mucho menos a esa hora. Se acercó y tocó la puerta y le abrió un hombre sombrío. Había dejado sus maletas detrás esperando que alguien le ayudara a meterlas. Así venía de cansado. Abrió un... el sujeto tenía una sonrisa entre resignada y burlona, pero con una chispa de alegría que era obvia a leguas. Era evidente que no había dormido por varias noches. El hombre no hizo ni el menor esfuerzo para ayudarle al viajero con su equipaje, así es que el viajero regresó refunfuñando por sus maletas. Queriendo disculparlo, se dijo que tal vez el encargado no había tenido un buen día y decidió dejar pasar su falta de gentileza. Ya mañana vería a otro encargado, más relajado y tranquilo. En el cuarto contiguo había una mesa larguísima llena de comida recién preparada. El hombre pensó que habría una cena para muchos invitados, pero no oyó sonido alguno. Esto le hizo sospechar y le preguntó al encargado que si había fiesta o reunión. El encargado le dijo que la comida era para él y el visitante empezó a tener una mejor impresión del lugar. Tenía tanta hambre que empezó a comer tan pronto como el encargado se retiró, diciéndole que regresaría en un momento. Poco después, este regresó, parecía tener mucha prisa y le extendió el libro de registro al visitante para que lo firmara. El hombre pensó que el encargado tenía prisa por irse a dormir. Después de todo, era tarde y tal vez él tendría familia que atender. Al tomar la pluma para firmar, el hombre sintió un dolor punzante en su brazo. La pluma que recibió era negra, pero en ese momento la tinta empezó a cambiar de color y se hizo gradualmente roja. El hombre pensó que la tecnología avanzaba más rápido de lo que él pensaba y firmó sin pensarlo dos veces. Una vez que firmó, el semblante del encargado cambió por completo. Una sonrisa apareció en su rostro y desapareció solo para reaparecer unos minutos después con dos maletas que parecían ser del siglo pasado. El visitante le preguntó a dónde iba y el encargado le dijo que al final era libre, como si eso respondiera a su pregunta. Le dijo que le deseaba mucha suerte y salió del hotel con una sonrisa de felicidad desmedida. El visitante lo siguió, pero no pudo atravesar el marco de la puerta. Una fuerza invisible lo detuvo y el encargado le dijo: siempre lee antes de firmar un convenio o un contrato. No tomes decisiones cuando estés tan cansado como estabas. Al firmar me diste mi libertad, pero a costa de la tuya. Tendrás que esperar a que otro incauto venga a suplantarte como lo hice yo contigo. En esa mesa hay comida todo el tiempo y tendrás suficiente hasta que alguien llegue a salvarte. No sé cómo agradecer, no sé cómo agradecerte. Estuve solo aquí por tantas décadas. El visitante regresó a ver el libro de registro. Había dicho la verdad. Perdón, él lo leyó y se dio cuenta que el ahora ex encargado le había dicho la verdad. Había firmado un contrato que lo ataba al hotel hasta que alguien más firmara el siguiente contrato que se encontraba en la página siguiente. Examinó la pluma y pudo distinguir que tenía una contracción que extraía sangre de la persona que lo tomara y escribiera con ella. Se examinó el brazo y pudo observar dos puntos rojos. Había firmado el acuerdo con su propia sangre. Genial, genial. Ese relato muy interesante también. Bueno, y nos pone alerta también de las situaciones, ¿va? Que nosotros a veces firmamos cosas y nunca vemos, digamos, las consecuencias de lo que firmamos, ¿va? Desde tarjetas de crédito en adelante, hasta Sí, contratos de ahí agiotistas que a final de cuentas lo embejucan a uno y uno por no leer o por no tener esos cuidados, a veces sí. y un cada marrájula que no gana. Oye, hay y pues las compañías lo hacen a propósito, ¿no? Porque saben que la gente no lee. Entonces, Atrás de es las de, pequeñas, las letras. sí, hay abogados que los leen y no los entienden. Entonces, ¿qué esperan de una persona que no, No, aunque no, lea, no. aunque sepa leer, ¿no? Ah, Hay muchos términos que no se entienden. sí. Um, Sí, estamos como a unos 10 minutos. Sergio, ¿tenés alguno corto para pequeñito, tal vez, para ir? uno pequeñito, pues todos son más o menos del mismo, del mismo tamaño. Déjame ver. Me gustaría leer está basado en una historia real.
es permíteme. Le puse amante muerte. Lo empiezo a leer lo empiezo a leer. Amante muerte. Cuando lo encontraron muerto de un paro cardíaco, solo tenía 2 teléfonos en su celular, el de su amante y el de su mejor amigo. A su amigo era el único que le contaba de su amante y a su amante de su único amigo, pero con ella tenía un pacto. Solo ella le hablaba cuando quería salir con él y él le hablaba solo en caso de emergencia, diciendo que era supervisor de su trabajo. Así pasaron 24 años haciendo citas y asistiendo a lugares lejanos donde nadie los conocía. Él no manejaba y ella lo recogía y lo llevaba a donde iban o donde él necesitara o quisiera ir. Esto nunca le salió gratis. Ella le pedía dinero para la gasolina, para sus gastos personales y para saldar sus deudas. Ella siempre tenía deudas y él le creía todo lo que ella le decía sin preguntar ni cuestionar. Después de todo, no estaba en una posición para cuestionarla ni ponerla en duda. Él había aceptado esa situación y satisfacer la voluntad de ella era parte del pacto, pero él también lo hacía porque no se quería sentir solo y si tenía deudas uh, de solo y si tenía deudas de ella o dudas de ella o de sus gastos, se las guardaba. Él además pagaba boletos carísimos para funciones y eventos a los cuales ella quería asistir. Así pasaron 24 años viéndose a escondidas. Un día él la llamó porque tenía más de una semana que no le hablaba. Habían acordado que ella le hablaría por lo menos una vez por semana, pero no le contestaba y después de la segunda semana él se empezó a preocupar. En 24 años no había pasado esto y pensó que su Mari, como la llamaba, estaba enojada con él. La continuó llamando más insistentemente, pero no obtenía respuesta y su corazón se hundió en un abismo que nunca había experimentado. Hasta rompió el pacto de no llamarla más de una vez por semana y empezó a dejar docenas de mensajes que día a día iban subiendo en la escala de la desesperación. Su mente le aconsejaba ir a buscarla, pero no sabía siquiera dónde vivía ni en qué trabajaba. Se entristeció tanto que no tenía ganas de salir adelante. Pienso que murió de decepción. Cuando lo encontraron muerto, las autoridades estaban buscando familiares cercanos y le hablaron a su amigo porque su novia no respondía. Su amigo le marcó a su novia esperando que ella le contestara. Recordó que su amigo le llamaba mi Mari, preguntó por Mari, pero contestó una señora y le dijo que ese era el teléfono correcto, pero que ese no era el nombre de su mamá. Le dijo que era la hija de la dueña de la cuenta del número que marcó, era la hija de la señora. El amigo le dijo quién era el difunto y la hija le contestó, oh sí, el amigo de mi mamá con quien tanto salía. La hija sabía del fallecido y el amigo de este preguntó por el papá de la señora. La hija le dijo al amigo del difunto que su papá había fallecido hacía ya 25 años. Ella lo sorprendió por segunda vez diciéndole que su mamá había muerto hacía un mes. La compañía telefónica le dio acceso a la cuenta de su madre solo después de 30 días después de su fallecimiento. La hija había escuchado los mensajes del amigo de su mamá recientemente y terminó diciendo que sentía mucho su muerte. Añadió que se sentía muy agradecida con él porque le había ayudado a su mamá a comprar la casa donde vivía ella ahora. El amante sufrió por una muerta y él mismo murió de decepción pensando que su amor ya no la quería. Ella murió un mes antes que él y por un mes su amante fue la muerte quien no hubiera podido llamarlo ni contestarle aunque hubiera querido. Eso está basado en la historia de un amigo mío, que desafortunadamente ya falleció, pero obviamente tiene elementos fantásticos y cosas así, ¿no? Pero en general es la historia de él. Ok. Bueno, para nosotros, Sergio, el tiempo pasa volando y realmente ha sido maravilloso escuchar tus relatos, ¿verdad? De misterio y pues yo te agradezco muchísimo el espacio y el tiempo que nos has dedicado al instituto y a todos los poetas y escritores amigos. Y entonces te agradezco muchísimo y eventualmente te estaré nuevamente pidiendo la colaboración para hacer un proyecto de una tertulia de cuentos donde vamos a participar usted, yo y otro amigo, ¿verdad? De México para hacer una tertulia entretenida. Le agradezco muchísimo. Si quiere decir algunas palabras finales para los amigos. No, pues yo quiero agradecerles, ¿verdad? Especialmente a ti que me invitaste y somos compañeros en el grupo cultural, el Club Intercultural Internacional Tlalchapa, ¿verdad? Y te agradezco mucho la invitación y también este tipo de eventos a mí me incentivan para continuar escribiendo. Y también adoro el español, estoy aprendiendo el náhuatl, que es
Debí de aprenderlo en México, pero no, no nos educan como deben, ¿verdad? Y aquí hablo inglés y todo, pero siempre mis raíces siempre las he apreciado, ¿no? Y también el español lo practico todo el tiempo, me gusta mucho. Hasta ahora tuve la oportunidad de compartir mis escritos porque por 20 años he estado escribiendo así poesía y relatos y historias, libros, así que digo, y bueno, de algo me van a servir después y ahorita creo que es el momento propicio. Y también encuentro inspiración en muchas cosas. Leo tus poemas, escucho música, veo obras de arte y creo que todo nos ofrece inspiración de alguna manera. Así es que se los agradezco mucho que me hayan invitado y pues aquí estoy para cuando me vuelvan a invitar. De antemano se los agradezco. Ok, muchas gracias, Sergio, y también agradecer a nuestro amigo José Hernández por su tiempo, ¿verdad? Y por este enlace que nos hace. Y los invitamos próximamente a una nueva entrevista entre amigos del Instituto Panamericano de las Letras. Muchas gracias y que estén bien. Ok, hasta luego.